antes de entrar en el tema, sí quería de pronto corresponder a las palabras del pastor en cuanto a lo importante que ha sido para ustedes esta serie, corresponder diciendo que, bueno, casi nunca llego a tiempo, pero casi siempre llego antes de que se acabe la escuela dominical, la enseñanza, y hoy particularmente para mí fue grato escuchar a la hermana que decía, cuando yo vine aquí, yo pensaba de esta manera. Y en la medida en que he estado acá, he ido aprendiendo más, conociendo a Jesús. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y me alegraba en el corazón porque dije, están en un buen camino. Están dando los pasos que tienen que dar. Para eso está la iglesia. La iglesia no está para... Y hay muchas iglesias así y no, a veces uno lo dice y yo sé que a muchas personas le dicen, no, pero es que viven criticando. Pero es que desperdiciar la oportunidad de compartir en el púlpito para lanzar, no sé, pañitos de agua tibia a las personas, para decirle estás bien como estás, para decirle el Señor tiene grandes cosas para ti, te va a condonar la deuda que tienes en el banco. Y tantas cosas que se dicen en un montón de iglesias, desperdiciar esa oportunidad para decir eso cuando tú puedes predicar el evangelio, que es lo que vamos a hablar hoy, y hacer que las personas crezcan más en su espíritu, hacer que las personas tengan un conocimiento mayor de lo que Cristo ha hecho por ellas. Para eso es la iglesia. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. El título, creo que lo ven, no sé si en la pantalla, pero es un entendimiento correcto del evangelio. Un entendimiento correcto del evangelio. Porque no puede haber iglesia saludable si no se entiende correctamente el evangelio. Entonces yo los invito a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 26. Hechos 3 del 11 al 26. Dice la palabra del Señor así. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta en los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis y todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Vamos a orar una vez más. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. No siempre fue así, no siempre fue tan fácil tener tu palabra escrita delante de nuestros ojos y poder tener un acceso tan libre a ella. Pero hoy podemos hacerlo, hoy podemos leer tu palabra, hoy podemos escudriñar tu palabra, estudiarla. Y podemos reunirnos, Señor, para escucharla siendo leída públicamente y también siendo expuesta. Señor, toma nuestros corazones y permite que estemos receptivos a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Toma nuestras mentes, cualquier carga, cualquier pensamiento, Señor, que quiera interponerse entre esta enseñanza y nuestro aprendizaje, Señor, llévatelo. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. Por último, Señor, úsame para predicar con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quizás la pregunta más importante que nosotros podemos hacernos una vez que empezamos a conocer del Señor Jesucristo, una de las preguntas, no tanto que podamos hacernos, sino una de las preguntas que tenemos que tener claras para también dar respuesta a otros, es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque lo hablamos, porque lo decimos, porque lo escuchamos incluso siendo predicado y muchas veces se asume o se presume que las demás personas lo saben. Hay gente que genuinamente piensa que el Evangelio es un conjunto de consejos que están en la Biblia y que los predicadores sueltan que conducen a una mejor vida. Hay gente que genuinamente piensa eso. Hay gente que piensa que el Evangelio es una especie de fórmula para poder ser mejor persona. Hay gente que piensa la palabra evangelio y lo que se imagina es un club, la iglesia como un club donde van, donde se les dan ciertas amenidades, donde ellos se unen. Pero eso no es el evangelio. Pensar que el evangelio es eso, es lo que conduce a que muchas personas vayan a una iglesia y escuchen mensajes que perfectamente se pueden escuchar. No sé si voy a decir algo de mucho antiguo, de hace mucho tiempo, no sé si todavía lo dan, no sé. Pero en mi tiempo yo crecí escuchando a Jorge Duque Linares en el Canal 1 en un programa que se llamaba Actitud Positiva. Hay gente que piensa que la iglesia es eso. Y es justamente por no saber qué es el evangelio. El evangelio es otra cosa. El evangelio es una noticia. El evangelio es el anuncio de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Que el Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó de entre los muertos. No solamente eso, sino que en el Señor Jesucristo encontramos perdón y vida nueva para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Eso es el evangelio. Y esa es la pregunta que yo quiero que tengamos nosotros presentes en la medida en que vamos hablando de este pasaje hoy. Porque este pasaje muestra de alguna manera activa el evangelio. Lo que Pedro predicó aquí en Jerusalén, lo mismo que Pablo predicó cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 13, en Antioquía de Pisidia. Eso es el evangelio. Lo que la iglesia primitiva vivió como resultado de creer en este evangelio. Lo que acabamos de leer es un hombre que había nacido cojo. No comienza el texto en el versículo 11 así, pero lo que es la narración anterior a eso es un hombre que había nacido cojo, que de manera instantánea fue sanado por las palabras de Pedro a las puertas del templo. Y esto que ese milagro no fue simplemente algo que se dio o que el Señor permitió para impresionar a la gente. Los milagros no son para impresionar a la gente. Un milagro, cuando lo vemos en la Escritura, es para hacer una señal, una pequeña muestra física, pero real, de que el reino de Dios ha llegado en la persona del Señor Jesucristo. La sanidad física de este cojo no apuntaba simplemente a que ahora podía caminar
y ya no tenía las afugias que antes tenía. Esa sanidad física apuntaba a una realidad muchísimo más grande. Primero, a una sanidad en su alma, y segundo, a la realidad de que el Mesías, aunque había sido crucificado, como Pedro lo predica, ahora está vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas. En ese sentido, hermanos, una iglesia saludable no se debe medir por los programas que tienen en su lista. Hoy, ¿qué tantas actividades tiene esta iglesia en la semana? No. Una iglesia no se debe medir por lo elocuente que puedan ser los predicadores que se ponen al frente de ella. Tampoco. Una iglesia saludable debe medirse, entre otras cosas, por su fidelidad en proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué tan fiel es una iglesia en proclamar el evangelio del Señor Jesucristo? Esa fidelidad va a ser directamente proporcional a lo saludable que esa iglesia sea. Por eso necesitamos hoy entender que el evangelio no es un manual de superación personal. Por eso necesitamos entender que el evangelio es la declaración de un Dios santo que decide salvar pecadores. Sin este fundamento, centrados en el Señor Jesucristo, una iglesia deja de ser iglesia. Se convierte más bien en una organización social, sin poder del Espíritu Santo. Por eso hoy el servicio, el ministerio de la iglesia hoy en día, es la continuación del mismo ministerio del Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, teniendo esta pregunta clara, ¿qué es el evangelio? Veamos 3 verdades que este pasaje nos enseña. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que el evangelio proclama la persona y obra de Cristo. El evangelio proclama la persona y obra de Cristo. Mira los versículos 13 al 15 de cuando Pedro empieza a predicar. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Todo lo que nosotros creemos depende de quién es Jesús. Si nuestra idea de Cristo está equivocada o está incompleta, tarde o temprano toda nuestra fe, todo nuestro sistema de creencias se va a venir abajo. Por eso Pedro, en este discurso, ante una multitud de gente que está sorprendida por el milagro, Pedro no se atribuye el milagro. No sé si ustedes leyeron, pero Pedro dice, ¿por qué os maravilláis en el versículo 12 de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Él no se está atribuyendo el milagro él a sí mismo. Al contrario, la gente está atónita, la gente está sorprendida. Este lo conocemos de toda la vida se sentaba a la puerta del templo, no podía caminar, pedía limosna y ahora está de pie. Y él lo que hace es dirigir ese asombro y esa atención hacia otra persona. Los reflectores, Pedro los está dirigiendo hacia Cristo. Y es sutil la forma en la que Pedro empieza a dirigirlos hacia el Señor Jesucristo, porque él comienza diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él conecta al Señor Jesucristo con los patriarcas, y esa conexión que Pedro está haciendo no es casual. Porque Pedro lo que está tratando de sutilmente decirles a estos judíos, porque estamos en Jerusalén, es que este evangelio que él está predicando, que él está mostrando, no es una religión nueva. No es una invención de ellos que de repente se les ocurrió hacer, no. Sino que es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho. En la escuela dominical lo decían hace un ratico. Esta gente vio lo que estaba pasando, o sea, estaban tan empapados de todo lo que las promesas y el antiguo pacto decía, que cuando se desenvolvió y empezó a materializarse el antiguo pacto frente a sus ojos, no lo vieron. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Cristo es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo.
Y Pedro empieza a describir al Señor Jesús con una serie de nombres. Una serie de nombres que no son títulos honoríficos ni nada de eso, pero que sí nos pueden enseñar algo esencial sobre quién es el Señor Jesús y qué hizo Él por nosotros. Lo primero que dice Pedro sobre Jesús, dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. A su Hijo Jesús. La palabra que se usa ahí, recordemos que el Nuevo Testamento en su mayor, se escribe pues en el griego del momento, y la palabra que usa para traducir siervo o hijo es la palabra país. País no como país en español, país, de donde viene paido, o que es de donde vienen las palabras pedagogía, pediatría, todo hace referencia a niños o hijo. Pero es una palabra que también se usa para definir a un siervo. No es una palabra que está solamente ligada a la humildad, sino que también señala, por ejemplo, a ellos esta palabra los debe hacer recordar las profecías de Isaías en el capítulo 52, versículo 13. Donde habla acerca del siervo sufriente. Porque es la misma palabra que usa la Septuaginta para traducirla. Siervo, país. Como decíamos, esta palabra también se traduce como hijo o niño amado. Y lo que hace Pedro al tratarlo de esta manera, al darle este título al Señor Jesucristo, es confrontar a las personas que lo están escuchando. Entregaron a la muerte al Hijo amado de Dios. Porque Él no está diciendo otros entregaron, Él está diciendo ustedes entregaron al Hijo amado de Dios. Aquel que fue herido por nuestras rebeliones, aquel que fue molido por nuestros pecados. Mira que la asociación, esto está en Isaías 53, el mismo texto que tuvo que haberle venido a la cabeza a ellos. Entonces hay una conexión fuerte ahí. Cristo, hermanos, es el siervo que cumplió en lugar nuestro la obediencia perfecta que la ley exige. La ley exige una obediencia perfecta. Ninguno de nosotros la ha podido cumplir. Solo una persona pudo cumplirla. Fue el Señor Jesucristo. Él la cumplió. Y lo que ocurre un poco en la cruz es una doble imputación, así se le conoce teológicamente. Es decir, Cristo vivió una vida justa, perfecta. Dice la Biblia que fue tentado en todo, mas no pecó. No pecó en nada. Y sin embargo, fue sometido a una muerte como si hubiera cometido los peores pecados. Entonces ahí ocurre una doble imputación, como decía hace un rato, y es que la justicia perfecta en la vida de Cristo es imputada a nosotros, que somos pecadores y que merecíamos la muerte que Él sufrió. Es decir, que la muerte que nosotros sí merecíamos por nuestro pecado es imputada ¿a quién? A Cristo. Entonces es una doble imputación que va en doble vía. La justicia de Cristo para mí y el castigo de mi rebelión sobre Él. Cristo muere la muerte que yo merecía y se me otorga a mí la justicia que no cometí. Por eso cuando nosotros hablamos de la salvación, uno de los términos más recurrentes del que se habla es justificación. Es decir, somos declarados justos. ¿Pero por qué si tú no hiciste nada? Es que nosotros lo único que pusimos en nuestra salvación es el pecado. El pecado que la hizo necesaria. Somos justos por Cristo. No hicimos absolutamente nada nosotros ahí. Yo puedo llenarme de obras buenas. Ay, pero yo alojé a estas personas, pero yo le di a este señor menesteroso, pero yo ayudé aquí, yo ayudé acá. Nada de eso te otorga salvación. La salvación es el simple hecho de que Dios te mira a ti y por tú depositar tu confianza en Cristo, Dios no te ve a ti, sino ve a Él. Ve a Cristo en ti. Y por eso, como ve a Cristo en ti, tú eres declarado justo.
Lo que sucedió en la cruz, en el momento en el que el Señor Jesús es crucificado, es que Cristo cargó con el pecado tuyo y mío. Cuando Dios lo mira, lo que ve es el pecado tuyo y mío. Es una razón, una de las razones por la que Jesús clama en uno de esos momentos de angustia: Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El único momento en el que la comunión padre e hijo se rompe fue por causa de tu pecado y el mío. Cristo cumplió la ley para que nosotros podamos disfrutar de la vida. Otro de los términos que usa Pedro en este pasaje para referirse a Jesús es santo y justo. El versículo 14 dice: no, vosotros, ustedes, negaron al santo y al justo. Negaron al santo y al justo. Pedro los está acusando severamente a estas personas. Pero estos dos títulos muestran dos cosas: que Jesús es puro por naturaleza, es decir, santo, y eso es lo que acabábamos de decir. Jesús no pecó. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Jesús vivió una vida exactamente como la tuya y la mía, con las mismas necesidades, con las mismas afugias. Vemos ese pasaje donde 40 días sin comer, está en el desierto y de repente se le aparece el diablo y: oye, pero tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Yo probablemente hubiera convertido esas piedras en pan después de 40 días sin comer. Jesús no. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Pero también dice, aparte de santo, dice justo. Una vida sin pecado frente a la ley de Dios. La acusación que Pedro les está haciendo a esta gente que lo está escuchando es fuerte. El pueblo rechazó al único ser humano verdaderamente inocente que ha existido en este planeta. El único ser humano verdaderamente inocente que ha pisado esta tierra, el pueblo lo rechazó y lo entregó. Una de las tragedias que yo debo reconocer en mi vida, y yo creo que puede ser el mismo caso para todos nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo siento como que la nostalgia de haber vivido en otro tiempo, hubiera preferido vivir en unas épocas atrás, no en este tiempo de pronto. Yo veo por lo menos escritos de los puritanos de hace 2, 3 siglos atrás. Y hay gente que no tenía celular, no tenían televisión, tenían tiempo para dedicarse a leer y a estudiar, y los pensamientos le fluían. Y hoy siento que uno no puede darse como esos lujos por los ajetreos y la misma velocidad de la vida hoy en día. Sin embargo, hay gente que lo hace hoy en día, y esos son mentes brillantes, y el Señor sigue bendiciendo a su iglesia con buenos escritos y buenos escritores. Pero yo pienso, si yo hubiera asistido en esta época del Señor Jesús, ¿sabe cuál es la tragedia que yo me he dado cuenta? Que yo probablemente hubiera estado en la turba de gente que hubiera dicho: crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Porque así somos. Porque así es nuestro corazón de duro. Esa es la tragedia del corazón humano. Sin la gracia de Dios, preferimos rechazar la santidad perfecta de Él antes que aceptarla. El último término con el que Pedro se refiere al Señor Jesús es el autor de la vida. Dice, al final del versículo 14, dice: y pedisteis que se os diera un homicida. Recuerden que el pueblo clamaba porque Pilato le pone dos opciones. Ok, como es la fiesta de la Pascua, acostumbramos a liberar un preso. Ustedes están acusando a este, yo no veo por qué. Y de alguna manera Pilato estaba tratando de ser justo, como que: oye, yo no veo nada malo en este hombre, hay una oportunidad aquí, como liberamos a uno, de pronto me dicen libera a este, bueno, pues listo. El punto es que Pilato puso a Jesús a competir con otro. ¿A quién libero? ¿A este o a este? Y estaba Jesús y estaba Barrabás. Barrabás, un asesino que estaba preso justamente por eso. Y el pueblo dice: libéranos a Barrabás. Y eso es lo que le dice Pedro: pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida. Mira la ironía.
La gente pidió que soltaran a Barrabás, que quita vidas, y en lugar entregaran a la muerte a aquel que es el origen y la fuente de toda vida. La palabra que se usa para autor de vida es archejos o archejos. De ahí viene palabras como archienemigo, archi, se hace referencia como a principio, al comienzo de, o lo principal de. Por eso el archienemigo es el principal enemigo que tiene una persona. Pero esta palabra no solamente se traduce como autor, inicio o principio, sino que también se puede traducir como capitán, pionero. Jesús, hermanos, es quien abre el camino a través de la muerte para la vida eterna que nosotros hoy podemos asegurar. Jesús es el pionero. Pedro entonces está acusando a estas personas directa y dolorosamente. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y eso es un contraste que revela la ceguera de nuestro corazón. Pero a la vez que revela la ceguera de nuestro corazón, de ir en contra de Dios, también abre la puerta a la esperanza. Aquel que fue rechazado, aquel que fue muerto, hoy vive. Aquel que fue tratado como el más despreciado, hoy ocupa el lugar de mayor honor. Y eso es una prueba de que su sacrificio fue plenamente aceptado por el Padre. Ese es el Cristo del que nos habla el Evangelio. Recordemos, el primer punto es: el Evangelio proclama la persona y la obra de Cristo. El segundo punto es: el Evangelio exige arrepentimiento y fe. Y el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Perdónenme que sea reiterativo en esta idea, pero el Evangelio no es un consejo opcional para mejorar nuestra vida. Muchas veces se promete acepta al Señor Jesucristo en tu corazón y tus problemas se van a ir, y a veces es lo contrario. Y entonces ahí, ¿qué? ¿Me falló el Evangelio? Es que el Evangelio no se trata de mejorar tu vida. Es más, muchas veces el Evangelio te va a exigir confrontar problemas e incluso temas no resueltos de tu pasado que te pueden complicar todavía más la vida. El Evangelio es un llamado de Dios que exige una respuesta concreta. Una vez que la persona abre sus ojos al Evangelio, una vez que la persona abre sus ojos a quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho por él, la única respuesta posible es arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra en griego se pronuncia metanoia y hace referencia, meta es más allá, pero también es cambio un poco, y noia es mente. Cambio en la mente. Arrepentirse no es sentir un poco de culpa. Arrepentirse no es sentir vergüenza pasajera. Yo siento vergüenza o culpa, no sé, cuando de pronto se me escapa una imprudencia, cuando de pronto derramo un poco de café en el piso. Eso no es arrepentirme. Cuando Pedro predicó su primer sermón, el pastor estaba hablando de que se convirtieron como 3,000. Pero tú sabes, cuando él termina de predicar, estos varones se le acercan a Pedro y le dicen: ¿y qué haremos? Pero antes de que ellos digan qué haremos, el texto describe cómo estaban ellos. Dice: compungidos de corazón. Compungidos de corazón. Eso es arrepentimiento. Es como si tú tuvieras una espada clavada aquí porque el Evangelio te penetró. ¿Y ahora qué hago? He sido descubierto, me estoy dando cuenta de todo lo malo que yo he sido. ¿Ahora qué hago? Arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentirse no es un poco de culpa o vergüenza, es un cambio de mentalidad, un cambio de verdad.
Arrepentirse es reorientar completamente nuestra vida alrededor de la persona de Dios. Cuando yo me doy cuenta de la gravedad de mi pecado, cuando yo me doy cuenta de que mi pecado llevó a Cristo a la cruz y a la muerte, esta es la única respuesta posible. 2 versículos antes del versículo 19, Pedro menciona que muchas de estas personas hicieron lo que hicieron de mandar al Señor Jesucristo a la muerte, incluyendo los gobernantes, por ignorancia. En el versículo 17. Pero él no lo dice para excusarlo, porque muchas veces también pensamos, anda, pero es que yo hacía eso porque yo no había escuchado el Evangelio. Hermano, no escuchar el Evangelio no te exime. No entender el Evangelio tampoco te exime. Pablo en Romanos, desde el capítulo 1, él empieza diciendo que somos inexcusables, entre otras cosas, porque Dios ha dejado su revelación puesta, como que su huella digital puesta en toda la creación. Yo no sabía que Dios existía. Oye, tú no ves las montañas de esta hermosa ciudad. Yo no soy de aquí, pero una de las cosas que a mí me enamora de Santa Marta es asomarme por la ventana y ver montaña por aquí, montaña por allá, y de repente mira para el otro lado y ve la playa. Oye, bacano. Yo suelo decir que Barranquilla es la ciudad donde fluye leche y miel, porque yo nací allá, pero Barranquilla no tiene las vistas que tiene esto. Y uno va a mirar la montaña y uno dice, ay, sí, eso se formó porque una era cetácea y no sé qué. Eso lo hizo Dios. Tú no ves las montañas cómo tienen la forma. Eso parece que la mano de Dios hubiera pasado así. Dios ha dejado la creación como evidencia de su propia existencia. Así que somos inexcusables. Y Pedro no dice esto de que por ignorancia, versículo 17, ellos hicieron lo que hicieron. No lo dice para excusarlos. Lo dice porque en medio de esa ignorancia es justo donde la gracia de Dios estaba obrando. Y ahí hay algo asombroso también. Dios en medio de su soberanía usó la rebeldía de estos hombres que estaban actuando por ignorancia para cumplir su propósito, para cumplir su plan. Es decir, en medio de todo, a pesar de que yo me doy cuenta de que mi maldad contribuyó a la muerte del Señor Jesucristo, era necesario que eso pasara para yo hoy poder tener salvación. Para yo tener una esperanza por lo menos. Era necesario. Y Dios cumple su plan de esa manera. Hace poquito el terremoto que ocurrió en Venezuela, hay muchos videos que ilustran un poco este punto, ¿no? Porque un poco el llamado del Evangelio es un llamado de urgencia. Pero hay unos videos puntualmente de este terremoto que están alabando un poco el sistema de alerta de antiterremotos de Google. Que hay mucha gente que se salvó porque les vibró el celular, sacaron el celular, le avisa de un terremoto, ellos se alertan, se levantan, o sea, ya están en posición de huida y apenas sienten el mínimo, ¡fum!, salen corriendo. Mucha gente no alcanzó a ver el celular, pero mucha gente se salvó por ese sistema. Increíble. Un poco el Evangelio es este sistema de alerta temprana de Google. Un poco. Es un mensaje de urgencia, pero actúa como una advertencia de emergencia que llega justo antes de una catástrofe. Hermano, si tú estás escuchando el Evangelio, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo y tú estás escuchando el Evangelio hoy, lo mejor que puedes hacer en este momento es arrepentirte. Lo mejor que puedes hacer en este momento es arrepentirte. No valdría la pena tú estar en una necesidad en tu alma de un Salvador y de repente escuchar un consejo de autoayuda de mi parte. No te va a servir un consejo de autoayuda. Una persona que llega a consejería porque su matrimonio se está destruyendo, porque sus hijos no lo respetan, pero resulta que es que él tiene 5 mujeres también por allá afuera, resulta que él a sus hijos ni los determina, y llega y de repente el pastor lo que hace es darle un consejo de autoayuda, no lo está ayudando. Lo primero que tiene que hacer esta persona es darse cuenta de su error, de su pecado y arrepentirse. Lo primero que tiene que hacer esta persona es escuchar el Evangelio.
Solo la salvación de Dios es lo importante aquí. El profeta Isaías dice en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando yo veo esa realidad, yo debo buscar la reconciliación. Pero sabiendo algo, es que Dios primero buscó la reconciliación con nosotros cuando entregó a su Hijo Jesús. Y hay paralelos entre este sermón de Pedro y el sermón de Pablo en Hechos 13, como lo dije hace un rato. El mensaje de los apóstoles es el mismo. Usted puede leer ese pasaje en Hechos 13 más adelante en su casa. Pero Pablo, al igual que Pedro, muestra al Señor Jesucristo cumpliendo la promesa, como el cumplimiento de la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y tú te vas dando cuenta a lo largo del Evangelio, por lo menos comenzando con Mateo, que Mateo comienza con una genealogía para demostrar justamente que Cristo es el cumplimiento legal de esa promesa, porque es descendiente de Abraham. No solamente la promesa a Abraham la cumple Jesús, sino que también cumple Dios la promesa que le hizo a David. Tanto Pablo como Pedro concluyen lo mismo. El perdón de pecados no se consigue guardando la ley de Moisés. El perdón de pecados se consigue por la fe en aquel que no vio corrupción, ni en su vida ni en su muerte. Porque el Señor Jesús muere, pero su cuerpo no ve corrupción, porque el Señor lo resucita al tercer día. ¿Y dónde quedó su cuerpo? Las mujeres fueron a ver la tumba y estaba vacía. En este sentido, hermanos, todo el que responde con fe y arrepentimiento al Evangelio recibe tres bendiciones. Tres bendiciones grandes. La primera es que sus pecados son borrados. Eso es lo que dice el texto en versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, una cancelación total de nuestra deuda delante de Dios. Imagínate un registro de cuentas donde millones de faltas quedan eliminadas. Esta sí es una promesa que se puede hacer. No la promesa de que, y yo lo escuché muchas veces, no es que me lo contaron, es que yo crecí en una iglesia de este corte también y yo escuchaba cómo decían: yo estoy viendo cuentas en banco que están siendo multiplicadas. O yo estoy viendo deudas que están siendo borradas. Hermano, esta sí es una deuda que fue borrada. La deuda de tu pecado y mi pecado. Y eso no es porque Dios se olvide de nuestro pecado, sino porque la deuda ya fue pagada por completo en la cruz. El Salmo 16 dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. El hecho de que el Señor Jesucristo no vio corrupción ni en su vida ni en su muerte es la confirmación de que su sacrificio fue aceptado. Y si su sacrificio fue aceptado, mi deuda es pagada si yo confío en el Señor Jesús. La segunda bendición grande que tenemos cuando llegamos con fe y arrepentimiento es tiempos de refrigerio, dice al final del versículo 19. Tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Esto hace referencia a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La presencia del Espíritu Santo que consuela, la presencia del Espíritu Santo que fortalece. Es un descanso del alma que nace de estar en paz con Dios. Eso no lo da otra cosa. Eso no lo da la mejor almohada que tú puedas tener. Yo todos los días me acuesto y todos los días me levanto con un dolor terrible acá. Ya he averiguado diferentes tipos de almohadas. Hay una que me recomendaron que venden en una tienda de muebles y es carísima la almohada. Pero estoy seguro que no me va a solucionar el problema. Aún si me soluciona el problema, el mejor descanso que yo puedo encontrar es estar en paz con Dios. La mejor almohada espiritual que tú puedes tener es estar en paz con Dios. En este sentido, nosotros debemos ser como esa represa, ¿no?
o el río que está debajo de la represa esperando que le caiga el agua, que se abran las compuertas y que el agua caiga y lo moje. Nosotros debemos estar de la misma manera sedientos por el Espíritu Santo para ser llenos de Él. Y el Espíritu Santo va a estar dispuesto a llenarnos con su poder y dándonos una paz que afuera en el mundo no se puede detener. Y esa es la batalla y la búsqueda del mundo allá afuera. Buscar una satisfacción, buscar una paz, buscar una llenura que nada va a satisfacer. ¿Por qué tantos famosos se suicidan? ¿Por qué tantas personas que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísimas comodidades, que pueden tener todo el mundo a sus pies, terminan divagando en sus pensamientos, terminan errando en sus actuaciones? Porque no están en paz con Dios. Porque no han hallado esa paz que lo llena todo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Timoteo. Lo tercero, o la tercera bendición, es la restauración final de todas las cosas. Todo el que responde con fe y arrepentimiento recibe restauración. Y el Evangelio apunta a eso, hermanos. El Evangelio apunta a un día futuro. A un día futuro y glorioso en el que toda la creación va a ser sanada de los efectos del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, si usted recuerda en Génesis, y Dios profiere sus maldiciones en contra del hombre, en contra de la mujer, en contra de la serpiente, la naturaleza también cae. La naturaleza también es maldecida a causa de nuestro pecado. Pero va a llegar un día donde todo, incluyendo la naturaleza, va a ser restaurado por Dios. Porque el pecado es un problema de todos. Por eso, el arrepentimiento mío, interior, individual, es el fundamento necesario para cualquier transformación verdadera en una vida de comunidad. Yo no puedo esperar que mi comunidad cambie si no comienzo por mí. Si no comienzo a mostrar el cambio que Dios ha hecho a los demás. Y esa es la antesala del último punto. El Evangelio transforma comunidades. El Evangelio transforma comunidades. Porque, hermanos, una iglesia saludable no es solamente una iglesia que predica correctamente el Evangelio, sino que es una iglesia que se convierte en una evidencia visible del poder del Evangelio. La fe debe transformar nuestra vida social. La fe debe transformar la manera como nos aproximamos a las misiones, por ejemplo. Ser misionero no es simplemente, yo quiero ir allá a la Sierra Nevada a predicarle a los indígenas allá. Yo quiero ir a los pueblos de África a predicar. Sí, esa visión de misioneros es una visión muy norteamericana muchas veces. Pero yo puedo ser misionero en mi casa. Yo puedo ser misionero aquí en el barrio. Yo puedo ser misionero cuando voy a la tienda. El Evangelio debe transformar la manera en la que yo me conduzco externamente. Eso es el fruto natural de crecer y de creer correctamente en quién es Jesús y de qué trata su gracia. Ese es el fruto, que eso se evidencie socialmente, se evidencie en mi vida en comunidad. Por eso cuando el Evangelio echa raíces en una comunidad, en una iglesia, tarde o temprano eso va a chocar con las estructuras sociales, religiosas que hay alrededor. Eventualmente va a terminar venciendo el egoísmo humano y va a terminar extendiéndose. Por eso, uno de los énfasis cuando a veces hablamos en la iglesia de cómo hacer evangelismo, de cómo alcanzar a las personas, hermano, tú tienes que ser misionero en tu sector, tú tienes que ser misionero en tu trabajo, tú tienes que ser misionero en tu casa. Tus hijos deben también conducirse de la manera como Dios espera de ellos. Eventualmente esos hijos van a ser los miembros de la iglesia en el futuro. Y la iglesia puede crecer también de manera numérica a causa de los muchos hijos de los hermanos que van estando en la comunidad. Y eso puede ir alcanzando a la comunidad poco a poco. Pero si nosotros echamos un vistazo a Hechos capítulo 2, que es el capítulo anterior,
los últimos versículos, ahí se habla o se describe un poco cómo era la comunidad que acababa de ser alcanzada. Pedro predica su primer sermón en el día de Pentecostés, muchos se convierten, muchos preguntan, muchos llegan a la fe, se añaden a la iglesia y luego viene una descripción de cómo eran estas personas. Mira lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nótese que una iglesia saludable, una iglesia que ha sido transformada, una comunidad que ha sido transformada por el Evangelio, no atrae a la gente por el entretenimiento que pueda ofrecer. Lo atrae por un temor reverente y asombroso de lo que produce la presencia de Dios en ella. La comunidad estaba asombrada de cómo esta gente estaba viviendo. Y eso le despertaba curiosidad y yo voy a ver qué es lo que pasa ahí. Hay tres pilares que sostienen a una comunidad así. El primero es una identidad compartida. No es una unidad superficial que se basa en gustos comunes. O sea, hoy día se crean comunidades identitarias, los amantes de las mascotas, que los amantes de yo no sé qué cosa. Aquí no es el gusto que tengamos. Aquí lo que nos une es estar unidos alrededor de Cristo. La iglesia entiende que su vida entera gira en torno a un mismo centro. Y es Cristo quien reina en medio de ella. Esa es la identidad de una iglesia, de una comunidad que exhibe esto. El segundo pilar de una comunidad así es una generosidad radical. Mira cómo lo describe el texto, lo leímos hace un rato. Esta gente tenían posesiones, pero las vendían y las repartían entre todos. Ojo, esto es esta comunidad. Esto no es que la comunidad cristiana debe ser así en todo lado, por eso, hermano, usted tiene su casita, véndala y repártala entre todos. No. Y tampoco es un modelo estatal que debemos seguir como Estado, de tener todas las cosas en común y por lo tanto nada es mío, sino todo le pertenece al Estado y el Estado reparte conforme a lo que cada uno necesita. Socialismo, exactamente. O comunismo, tener todas las cosas en común, de ahí viene la palabra. Hermano, esto fue algo voluntario de estos hermanos. Era tanta la convicción en su corazón de que mis riquezas no estaban en este mundo terrenal, que yo veo a mi alrededor hermanos que tienen la misma fe, la misma identidad que yo tengo, que yo decido vender lo que tengo y compartirlo con él. Pero es algo voluntario. La hermana que coordinaba leía un texto en Deuteronomio donde se hacía énfasis en eso. Cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, estoy parafraseando el texto con lo que Pablo dice más adelante en Corintios, pero es básicamente lo mismo, es de manera voluntaria. Es de manera voluntaria. Pero esto es una característica que vemos. La iglesia primitiva, esto no fue una imposición. Hubo una explosión de generosidad en esas personas, viendo la necesidad del hermano como propia. Y cuando yo veo la necesidad de mi hermano como propia, eso es una evidencia de que mi corazón ha sido liberado de un ídolo que muchas veces tenemos y es la seguridad material. Es decir, me siento seguro si tengo esto, si tengo aquello, si tengo lo otro. El tercer pilar, hermanos, es la misión inevitable. Una comunidad que se dedica a la oración como esta iglesia primitiva, a partir el pan juntos, a la enseñanza bíblica, naturalmente se convierte en un imán espiritual. La salud de una iglesia no se ve cuando ella está buscando el espectáculo, sino cuando está buscando la gloria de Dios. Esta transformación en comunidad que vemos en Hechos 2 es el fruto natural de vivir y creer
el evangelio. Un evangelio del cual ellos no se avergonzaban y del cual nosotros no deberíamos avergonzarnos ante los demás. La iglesia es el pueblo del pacto que vive bajo el señorío de Cristo. Y al vivir de esta manera se convierte en una señal visible del reino de Dios en un mundo caído. La serie que se está llevando en la iglesia se trata acerca del Sermón del Monte. Y el tema que se ha predicado en los últimos domingos es: vosotros sois la luz del mundo. Y esa es la exhortación que hemos escuchado en estos 2 últimos domingos. La luz no se esconde. Es ridículo esconder la luz cuando hay oscuridad. Hermano, el mundo allá afuera está en oscuridad y tú eres luz. Tú tienes que brillar allá afuera. Y no brillas por tu porte, no brillas por la ropa que te pongas, no brillas por tus posesiones, brillas por vivir una vida que agrada a Dios. ¿Qué es el evangelio? Ya lo hemos visto, no es un consejo para vivir mejor. Es la noticia de que Cristo murió y resucitó por pecadores. Es la noticia de que en Cristo hay perdón, vida nueva y una esperanza segura de que reinaremos con Él. Hay 3 cosas para resumir que yo quiero que nos llevemos. Si no te acuerdas de nada de este sermón, por lo menos acuérdate de estas 3. Lo primero, Cristo es el único que puede sanar el alma. Cristo es el único que puede sanar el alma. No hay método humano, no hay ritual religioso, no hay sistema de superación personal que pueda cambiar un corazón. No hay ningún libro, 12 pasos para cambiar tu corazón que te pueda ayudar. No, es Cristo. Es Cristo, el único. Y por eso debemos rechazar cualquier tentación de reemplazar el poder del Espíritu Santo con una actividad vacía. Solo el poder de aquel que resucitó a Cristo de los muertos puede dar vida a aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, la iglesia debe centrar toda su enseñanza, toda su adoración y toda su misión en el evangelio puro. No es permitible para una iglesia desviarse hacia el moralismo. No es permitible para una iglesia desviarse hacia un ritualismo vacío, hacer ciertas prácticas y estas prácticas te van a ayudar a hacer X o Y. El llamado evangelio de la prosperidad que se predica hoy en día es una traición al llamado que tenemos nosotros de predicar el evangelio. Porque el evangelio de la prosperidad promete que si tú das, Dios te da. Primero, Dios no está obligado a darte. Y segundo, lo que tú das fue porque Dios te lo dio primero. Hay principios en la Biblia de que si yo soy desprendido y generoso, Dios me va a bendecir. Ahí mismo en el pasaje de Deuteronomio que la hermana estaba leyendo, ahí mismo seguía diciendo antes decía acerca de la ayuda a los mendigos y pobres en medio de vosotros. Y ahí decía, si tú das al pobre, fíjate de darlo bien en tu corazón. No te pongas a fiar que ya viene el año de la redención, de no sé qué. No. Dalo de corazón y con generosidad y yo bendeciré todo lo que emprendas. Dice así. Wow. Esos son principios que están en la Biblia. Eso no significa que todo el tiempo va a ser igual. Pero mayormente la persona que es generosa, Dios la bendice. Dios la bendice. La salud de la iglesia, hermanos, se recupera cuando volvemos a las Escrituras. Cuando vemos en cada una de sus páginas el rostro del Señor Jesucristo. No sé si tú lo notaste, pero cuando Pedro está dando el sermón y en lo que tratamos de hablar hoy, hay una conexión entre Abraham y Cristo. Hay una conexión entre David y Cristo. Hermano, toda la Biblia habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis comienza hablando de cómo Dios crea el mundo, de cómo el hombre cuando es creado peca, de cómo Dios promete, Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a nacer el que iba a pisar a la serpiente, a golpearla en su cabeza, aunque ésta le iba a herir en el calcañar, y está hablando de Cristo, Génesis 3:15, hasta Apocalipsis, cuando se nos habla de cómo Cristo va a vencer al final. Toda la Biblia habla de Él. Lo tercero que quiero que te lleves, hermanos, es que estamos llamados a vivir
esperando el poder del Espíritu Santo. Por eso lo que tenemos que preguntarnos con honestidad es si nuestra vida y nuestra iglesia están construidas sobre la roca que es Cristo o sobre la arena de los métodos humanos. Ya Cristo dio esa ilustración. La casa construida sobre la arena, vienen los vientos, la lluvia y se la lleva. Pero la casa construida sobre la roca, no es como yo pensaba cuando estaba peladito, una roca grande y la casa construida, yo decía, pero se cae. O sea, si la roca es puntiaguda, es redonda, se va a caer la casa. No, la roca es el fundamento, una roca que está anclada tan a lo profundo de la tierra que no hay nada que la mueva. En ese fundamento debemos estar nosotros. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés, un capítulo atrás de donde leímos, es el mismo Espíritu que está presente hoy para capacitarnos, pero para ser fieles. Por eso, mi oración, hermanos, es que el Señor nos conceda tiempos de refrigerio, como dice aquí Pedro. Y que mediante la predicación fiel de su palabra, Él siga añadiendo cada día a esta iglesia los que han de ser salvos. De esta comunidad, de la ciudad, del sector. La salud de la iglesia, hermanos, no es un logro humano. Una iglesia saludable no es el logro del pastor. Una iglesia saludable no es el logro de los miembros de la iglesia. Una iglesia saludable es un regalo que Dios da y conserva también Él mismo por su fidelidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque entendemos, Señor, a la luz de tu palabra, lo que es el Evangelio y lo que se supone que deben ser nuestras vidas a la luz de este Evangelio. Señor, entendemos que un entendimiento correcto del Evangelio debe llevarnos no solamente al arrepentimiento personal, sino a vivir una vida que ilustre al mundo y que les sea de predicación a ellos para arrepentimiento de sus pecados también. Que nuestra vida los haga sentir asombro y los haga sentir vergüenza de sus malos caminos también. Que con nuestra vida podamos predicar, que nuestra vida, nuestro testimonio pueda servir, Señor, como puerta de entrada para nosotros poder predicar el Evangelio a otras personas en nuestro entorno, en nuestro vecindario, en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser embajadores de tu reino y a profundizar y a entender cada vez mejor este Evangelio que nos ha salvado y por el cual somos declarados justos a pesar de nuestros pecados. Ayúdanos a entender la profundidad del misterio del sacrificio de Cristo, de su muerte y de su resurrección, para tener paz contigo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.